Tras riesgos incontados y grandes e innumerados infortunios, yo he peleado para encontrar este castillo más allá de la ciudad de los gnomos y recuperar al niño que tú me has hurtado. Pues mi voluntad es tan dura como la tuya, y mi reino es poderoso también. Bienvenidos nuevamente a De Cada Cual, este podcast dedicado a explorar cada una de las décadas y eso que ha hecho especial a cada uno de esos momentos de nuestras vidas. Cada década ha tenido cosas con las cuales nos ha podido cambiar o formar de cierta medida como personas. Llevamos 3 capítulos dedicados completamente a la figura del zombie, esta figura del monstruo moderno. ¿Cuál es la idea? Poder empezar con todo este tipo de programas, empezar a hacer estos macro programas, por así decirlo, donde se van a hablar de temas en específico, pues de géneros o subgéneros en específico del cine del terror, del cine fantástico, del cine de fantasía, o pues no solamente de cine, de series, de cómics, de todas las formas de entretenimiento y de arte que pueden existir para poder entretener al ser humano. Sin embargo, pues también va a haber momentos donde nos vamos a centrar en una sola obra. Espero que esos capítulos sean más adelante. No se preocupen si en los podcasts anteriores mencionamos algunas películas así por encima, porque la gracia es que a partir de los siguientes episodios nos podamos centrar de cierta manera a detalle en ciertas en ciertos elementos, en ciertas películas, poderlos desglosar a detalle, poderlo hablar de sus directores, poder hablar de las experiencias de rodaje, poder hablar también de algunas curiosidades que hay detrás de todo lo que involucran estas producciones, porque sí, siempre hay anécdotas, siempre hay cosas interesantes que es importante revisitar, que es importante conocer un poco para entender el contexto del mundo en el que estaba en esta situación cuando se crearon este tipo de manifestaciones culturales, como también qué era por lo que estaban pasando las personas que estuvieron involucradas en estos proyectos, porque finalmente todo este tipo de cosas es lo que dan esa esencia y hacen que muchas de estas producciones queden en nuestra memoria muchísimos años después. Por eso es que en estos programas hablamos de cosas relativamente antiguas. Bueno, no está de más algunas producciones recientes, 2000eras, de 2010, que hayan tomado fuerza en los últimos años, pero siempre vamos a estar recordando y siempre vamos a estar regresando a algunas décadas como los 90, los 80, los 70, los 40, los 20, porque siempre cada una de estas épocas tiene algo que las hizo especiales y que vale la pena volver a revisitar. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar solamente de una de mis décadas favoritas y la de muchos, que es los 80, incluso a día de hoy, a pesar de que uno puede pensar que uno ya vio todas las producciones, todas las cosas que fueron ofrecidas durante los 80, hay tantísimas producciones que no alcanza una vida completa para poder revisarlas todas. Como dice un podcaster que aprecio mucho, que se llama Seth Kosner, no alcanza una vida para poderlas ver todas, pero pues sacrificamos un poquito de la que tenemos para poder hablar a detalle sobre ellas. Entonces sean ustedes bienvenidos a De Cada Cual y no siendo más, comenzamos. Toby, cálmate. Diré las palabras. No debo hacerlo. No debo decirlas. Quisiera. Decirlas. ¿Decir qué? ¡Cállate! ¡Cállate tú! Escuchen, va a decir las palabras. ¡Ya no lo soporto más! ¡Rey de los gnomos! Por distante que te encuentres de aquí, llévate a este niño muy lejos de mí. Bueno, después de esta pequeña introducción, pues quiero hablar de un elemento muy común en el cine. Obviamente lo van a estar viendo en el título del episodio a medida que lo vayan viendo. De pronto eso fue lo que los trajo al episodio propiamente. Y es de hablar de un elemento que siempre nos ha logrado causar emociones intensas, que siempre nos ha logrado causar cierta inquietud. Y hablamos de las marionetas. Pues vamos a hablar directamente del séptimo arte. A lo largo de
de toda la historia del séptimo arte, estos títeres, estas marionetas, estos muñecos han sido utilizados no solamente para entretener, sino también para provocar sensaciones en los espectadores. En muchos casos han sido utilizadas en el cine del terror para poder causar incomodidad, poder asustar y poder causar miedo. Por eso en este episodio vamos a hablar sobre cómo las marionetas han evolucionado en el cine desde sus inicios hasta convertirse en protagonistas de historias oscuras, historias que pueden decirse en sí misma que son épicas o fantásticas, o algunas que son simplemente inolvidables. Hablamos de que las marionetas fueron usadas en una época antes de que llegaran los efectos por ordenador, y pues digamos que los encargados de la producción, los encargados del tema de efectos especiales como se conocían en ese momento, buscaban usar todo aquello que tenían a la mano para lograr crear producciones o poder crear elementos que agradaran al público en general. De esta manera, pues usando las marionetas, se dieron cuenta de que abrían en sí mismo un mundo de posibilidades, porque esto les permitía lograr proyectos mucho más ambiciosos y poder plasmar aquellas ideas increíbles que tenían en mente. Antes que nada, pues tenemos que hablar que estas marionetas, estos títeres, tienen una clasificación respecto a cómo están hechas, a cómo están realizadas y también a cómo se manejan. De hecho, están las clásicas, las típicas, que son las marionetas de guante, que digamos que son más comunes. Podemos hablar de un poco de lo que eran los personajes de Plaza Sésamo, aunque lo vamos a hablar un poquito más adelante, y pues son marionetas que son un poco más pequeñas y fáciles de manipular, porque pues relativamente solo requieren el uso de las manos propiamente dicho. Están las de hilos, que son las marionetas más clásicas, que requieren mayor práctica a la hora de manejarlas. Esto sí ya requiere una habilidad completa para que este tipo de marionetas puedan realizar este tipo de movimientos. Obviamente si nos remontamos a cómo se hacían las marionetas antes, las marionetas de madera, si nos retomamos, bueno, si podemos poner en el imaginario a Pinocho, van a ver que es una de estas marionetas de hilos. Y la verdad, desde el punto de que ustedes vean las marionetas antiguas, se van a dar cuenta que este tipo de marionetas de por sí ya tenían algo inquietante. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero pues este es otro tipo de clasificación que tienen las marionetas. Sobre todo estas de hilo son más prácticas a la hora de manejarlas. Finalmente están las de varilla, que son más versátiles. Esto sí, ya estamos hablando de lo que son los mopeds, que son esas varillitas que le salen de los brazos, que se pueden mover de cierta manera y que pues le dan un movimiento un poco más independiente. Y por último están aquellas, bueno, botargas o trajes completos que en sí son marionetas y que están manipuladas por dentro por una persona. Y pues también puede pasar que se manipula por varias personas, que mientras unas hacen el movimiento del cuerpo, las otras estén haciendo el movimiento de la cabeza. Dentro de toda esta clasificación de las marionetas podemos hablar un poco de las marionetas más modernas, que se utilizan sobre todo para muchos tipos de películas que utilizan este tipo de efectos prácticos, y son estos animatrónicos, que sí son robots propiamente dichos, pero se operan bajo las bases de cómo se operan las marionetas, con varias personas detrás de unos controles, haciendo que estos personajes hagan distintos movimientos dentro de la gran pantalla. De hecho, si ven que podemos saber que las marionetas justamente tienen una clasificación respecto a cómo son hechas, a cómo se manejan. Y pues bueno, ¿por qué estas marionetas, a pesar de que ser tan versátiles, por qué nos causan este cierto tipo de incomodidad? Bueno, debemos saber que las marionetas, principalmente, sobre todo las que se utilizan en el séptimo arte y en el cine, están hechas para ser criaturas que de pronto se salen un poco de lo común, de pronto para ser animales antropomórficos, de pronto para ser ciertas criaturas fantásticas, duendes, dragones, kelpies, bueno, cualquier tipo de criatura fantástica. Sin embargo,
Lo que nos genera incomodidad a veces no son este tipo de criaturas, porque digamos uno ve a Falkor de la historia sin fin y no le genera este tipo de incomodidad, pero cuando uno ve marionetas que son muy parecidas a las humanas, nos genera cierta incomodidad. Esto se debe a un fenómeno llamado el valle inquietante, donde a nosotros los seres humanos psicológicamente nos genera un poco de miedo ver una representación de un ser humano y ver esas características implícitas que tenemos nosotros los seres humanos, pero no verles expresiones naturales de cierta medida. Es lo que pasa, digamos, cuando vemos estos robots ultra realistas, o lo que pasa un poco cuando estábamos viendo estas primeras imágenes de inteligencia artificial. Ahora con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial todavía pasa, pero digamos que este fenómeno se va diluyendo porque las imágenes cada vez son más reales, pero sí siempre hay cierta inquietud porque todo lo que nosotros estamos viendo en ese momento tiene algo que no encaja, como diría Vallarta, como que todo está bien pero que algo no cuadra. Y es justamente porque le falta algo, le falta una chispa, una esencia humana, ese brillo en los ojos que tenemos nosotros los seres humanos, y eso es lo que nos genera cierta incomodidad. Entonces se puede decir que hay como una curva en donde los rasgos artificiales son más cercanos a los humanos, a nosotros nos genera muchísima más incomodidad. Digamos que a nosotros un robot pequeño, un robot tipo Astrobot es un robot, pero tiene expresiones de un robot, no pretende imitar a una persona, entonces digamos que en ese aspecto no nos genera este valle inquietante a nosotros. Digamos si existiera una versión de Astrobot en físico, de hecho hay unas materitas que tienen ese tipo de ojos a lo Astrobot, que uno les echa agua y sonríen y todo ese tipo de cosas, no nos genera esa incomodidad, como si no lo genera de pronto ver imágenes realistas de robots que son ultra realistas, que se ven casi como una persona. Incluso también hay películas donde, bueno, cuando apenas estábamos avanzando en el tema del 3D, sobre todo este 3D que empezó a ser ultra realista en el cine, sobre todo en el cine de animación, empezamos a ver algunos personajes que nos generaban cierta incomodidad. Podemos hablar, por ejemplo, de los personajes del Expreso Polar. La película Expreso Polar maneja mucho este tema del valle inquietante, y es con la manera en que buscaron hacer estos modelos humanos, ver a Tom Hanks obviamente haciendo muchísimos papeles dentro de la película, pero verlo a detalle como que no cuadra, no gusta verlo de esa manera. También cuando salió Los Fantasmas de Scrooge, que si no estoy mal son del mismo estudio, aunque ya se va perfeccionado y pulido un poco el tema del 3D, seguía siendo un poco raro y un poco inquietante, no solo por los movimientos. A veces lo que más nos genera miedo son los movimientos de la cara, las expresiones faciales, porque digamos que es en lo que más nos fijamos nosotros los seres humanos al momento de ver a otra persona, en cómo reaccionan los músculos de la cara, cómo reaccionan los ojos, cómo se forman las arrugas. Al verlo en algo animado o al verlo en algo inanimado en cierta manera, nos genera ese tipo de inquietud. Sin embargo, si tú ves una película de Pixar y ves estos personajes humanos, pero que no están con las mismas proporciones humanas, sino que tienen alguna exageración o caricaturización de estos rasgos, no nos genera ningún inconveniente. Entonces, pues todo eso justamente es lo que se utiliza a favor para generar muchísimo más esta incomodidad. Curiosamente, podemos pensar que las marionetas y todo este tipo de productos están dedicados solamente a los niños. Sin embargo, podemos irnos un poquito más atrás y desde la antigüedad podemos ver que los griegos utilizaban lo que eran estas marionetas para entretenimiento y para disfrute. De hecho, Aristóteles llegó a hablar sobre ellas, incluso llegó a admirarlas por cómo se utilizaban para adaptar algunos de los comedias y tragicomedias griegas que tenían en su momento. A diferencia de muchos otros elementos, digamos que las marionetas se han sabido adaptar a todas las culturas en las que han aparecido. De hecho, han tenido muchísima importancia en lo que es Europa, que se utilizaron durante muchos años para entretener a las masas. Incluso
después de las guerras y todo eso, hubo muy buenas marionetistas y sobre todo que utilizaron muchos de estos elementos en cine, y países como Japón o China las utilizan incluso hoy en día para representar sus leyendas, sus historias y sus narraciones. De hecho, hay teatros de marionetas en Japón. Estos festivales, bueno, estos desfiles que hacen en China para celebrar el año nuevo utilizan marionetas justamente para poder representar a sus seres mitológicos como lo son los dragones. Entonces, con todo esto, pues es obviamente plausible poder utilizar estas marionetas para hacer cine, y sobre todo para lo que nos interesa en este momento, para lograr asustar. Sara, vuelve a tu habitación a jugar con tus juguetes y tus disfraces. Y olvídate de ese bebé. No lo haré. Te traje un obsequio. ¿Qué es eso? Obviamente, si ustedes piensan en marionetas, en esta percepción, vamos a ver que muchas de las criaturas más emblemáticas del cine son justamente marionetas, porque son aquellas que nos han llenado de sentimientos, de emociones, aquellas que nos han logrado expresar miedo. Una de las más populares es obviamente Charles Lee Ray o Chucky, de la saga de películas Chill Play, o Chucky para los amigos, y es justamente esto, es un muñeco, pero pues viene también siendo una marioneta, bueno, un animatrónico en cierta medida, pero pues digamos que es una de las criaturas más emblemáticas del cine, y sobre todo del cine de terror, y es un muñeco parlante, una especie de marioneta animatrónico. También podemos estar hablando del cine de fantasía, o en un cine de ciencia ficción podemos estar hablando de E.T. E.T. el extraterrestre es una de estas criaturas que fueron creadas en principio como una marioneta operada con la cabeza por varias personas y también un cuerpo por varias personas, y pues es una de las películas más emblemáticas que tiene Steven Spielberg, y E.T. es una de las criaturas más emblemáticas de toda la historia del séptimo arte. Si seguimos hablando de criaturas espaciales, la saga Star Wars utilizó muchísimas marionetas para poder recrear estas razas dentro del universo de Star Wars. De hecho, dentro de lo que fue la primera trilogía de Star Wars, cuando se entró lo que fue el personaje del Maestro Yoda, el Maestro Yoda en principio fue una de las marionetas que se utilizó, y fue una de las más emblemáticas que quedó dentro de la saga. Incluso hay algunos otros seres en el Palacio de Jabba y en algunas otras partes del episodio 4, 5 y 6 de Star Wars que son netamente marionetas. Los caballos gigantes que montaba Luke, bueno, que eran como una especie como de búfalo bisonte, eran justamente pues personas disfrazadas, pero marionetas hechas con efectos prácticos, algo que obviamente con el pasar de los años y con el avance de nuevas tecnologías se ha venido sustituyendo por el tema de la animación por computador, el tema del CGI. Sin embargo, de vez en cuando hay algunos proyectos que buscan volver a traer esas raíces para poderle dar un poco más de autenticidad y un poco más de nostalgia en cierta medida, pero también darle un poquito más de realismo, a pesar de que es un elemento fabricado, a pesar de que es un elemento artificial, lograr un poquito más de realismo, porque estos efectos hacen que esto se puede ver, por ejemplo, cuando hicieron el reestreno de los episodios 4, 5 y 6 de Star Wars. Los primeros episodios, como se lanzaron en el 78 y en años posteriores, tenían muchos efectos prácticos para poder hacer sus películas. Obviamente era lo que había en su momento, no se podía hacer más. Sin embargo, años después, cuando fue el lanzamiento en 2001 del episodio 1 de Star Wars, George Lucas, cuando estaba dirigiendo las películas, decidió que como ya estaba utilizando efectos digitales para hacer las criaturas de sus películas, utilizar algunos elementos digitales dentro de las películas antiguas, aunque también incluso hay algunos de estos elementos que trataron de usar en los episodios, ¿no? De hecho hay una escena eliminada, pues en la versión original que salió para teatros de 2001 de La amenaza fantasma, del episodio 1 de La amenaza fantasma, cuando salió el
el maestro Yoda, se siguió utilizando la misma marioneta que se utilizaba en el episodio 4, 5 y 6. Sin embargo, en este caso, como estaba rodeado de todo el tema de CGI y todavía no se pulían este tipo de tecnologías, quedaba un poco extraña, y en este caso esta era la que causaba como inquietud porque estaba en un elemento todo digital con personajes maquillados y demás, y esta marioneta no quedaba bien. Posteriormente, en 2011, cuando George Lucas volvió a hacer una reedición del episodio 1, lo cambió por CGI, que se ve muchísimo mejor, y fue el que posteriormente se utilizaría también para el episodio 2 y el episodio 3. Sin embargo, también cuando salieron las series de Mandalorian, se buscó traer estos elementos de las marionetas de nuevo al plato de grabación, y en este caso, como se mezcló estos efectos prácticos con el CGI de buena manera, estas criaturas se ven bastante naturales y se ve bastante agradables porque no desencajan en todo lo que es este mundo de Star Wars. Pero pues bueno, son algunas excepciones a la regla y nos hemos de pronto desviado un poquito del tema. Entonces estamos hablando de E.T., de Star Wars, de Chucky. Eso en el mundo del cine. En la televisión también tuvimos algunas producciones que utilizaban marionetas. Aquí en Colombia hubo algunas producciones, sobre todo para niños. Había una que se llamaba Niños en Crecimiento, que eran algunos animalitos que se utilizaban para contar situaciones cotidianas y para darle moralejas a los niños. De hecho, de ahí es de donde sale el meme de cómo lo supo, con el changuito. Este es una marioneta de varillas, y pues eran estos pequeños programas durante la década de los 80 a los 90 que utilizaban estas marionetas para poder enseñar. Topollillo en Italia, Nopo y Gonta, aunque Nopo era una persona disfrazada, se manejaba también con una marioneta porque tenía elementos que tenían que ser manejados aparte. Y también podemos hablar de uno de las criaturas más emblemáticas de la televisión de los 90, que es Alf, el extraterrestre del planeta Melman que comía gatos, y pues que es una de las criaturas más queridas de la televisión, y es justamente una marioneta. En este caso se hacía de dos maneras: con una persona disfrazada que se utilizaba sobre todo cuando se tenía que hacer una toma con Alf que tenía que caminar, pero en el resto de tomas donde Alf siempre hablaba como detrás de un sofá o detrás de del mesón de la barra de la cocina, se utilizaba justamente la marioneta, y en una persona que, bueno, creo que los brazos se manejaban por aparte y la parte de la cabeza la manejaba otra persona. Eran 2 o 3 personas ahí involucradas en el movimiento de Alf, pero dentro de todo eso a nosotros no se nos hacía extraño, y de hecho se nos hacía bastante entretenido ver cómo se manejaba esto. Si seguimos hablando de la televisión, también podemos hablar de Dinosaurios, esta serie clásica de Disney donde todos los personajes eran dinosaurios antropomórficos que tenían una mezcla de disfraz de persona que las estaba manejando, y también algunos animatrónicos que se utilizaban para moverles los rostros y poderles crear emociones. Seguimos diciendo que estos son marionetas, o bueno, animatrónicos que se utilizaban para crear estos tipos de personajes. Y obviamente, ¿qué sería de este tipo de personajes sin la marioneta más popular de la literatura, que fue la que inspiró a todos estos, que es Pinocho? Bueno, que viene del libro de las aventuras de Pinocho, escrito por el italiano Carlos Lorenzini. 9. Y a todo esto, ¿sabes dónde está la puerta de este laberinto? Tal vez. Pues, ¿dónde está? Estoy pequeña. 60. Dije, ¿dónde está? ¿Dónde está qué? ¡La puerta! ¿Qué puerta? Es inútil preguntarte nada. No, si preguntas lo correcto. ¿Cómo puedo entrar al laberinto? Pero pues bueno, vamos a hablar de personajes, pero también tenemos que hablar de dos épocas que fueron de gran importancia para el cine de marionetas. En un principio, la década de los 40, y la otra es la década de los 80. De hecho, muchos de los personajes de los que estamos hablando, los más importantes, pertenecen a estas dos épocas. Estamos hablando, por ejemplo, que en 1936, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo un ilustrador llamado Jim Tinka. Es un ilustrador checo. Bueno, fue ilustrador y director de cine. Fue primero conocido por ilustrar libros infantiles
uno de los primeros llamado Trinka, bueno, es un nombre complicado en checo, y también por haber realizado ilustraciones para un libro para niños basado en Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll. También por hacer ilustraciones para Las Mil y Una Noches, y de hecho estas ilustraciones que hizo Jim Trinka son de las más populares, bueno, son clásicos de la literatura infantil, sobre todo en Checoslovaquia. Hablamos que en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, por este éxito que él había tenido siendo ilustrador, quiso dedicarse de lleno al cine. Lo que hizo fue primero formar su propio teatro de marionetas y empezó con ello a realizar pequeños cortometrajes. Obviamente por la época en la que estamos hablando, estos primeros cortometrajes eran de temática antinazi y pues fueron estrenadas en plena Segunda Guerra Mundial. Trinka se caracterizó por utilizar sus marionetas para hacer esta sátira social. Su primer largometraje se llama El Año Checo, o en checo sería Spalsek, perdón por mi checo, no está bien practicado. Se lanzó en 1947. En esto narraba algunas de las leyendas más conocidas de su lugar de nacimiento, de Checoslovaquia, y este filme está dividido en 6 cortometrajes. Fue una película que fue muy bien recibida por la crítica en su momento, participó en festivales de cine como el Festival de Venecia, y gracias a esta película sus estudios de animación lograron conseguir dinero para seguir trabajando, y así en 1948 produjo, y ya no lo voy a decir en checo sino lo voy a decir en español, El Ruiseñor del Emperador. Duró casi 2 décadas dedicado por completo a hacer cine de animación. Durante todos estos años sacó 6 largometrajes y en todos ellos trató de innovar de una manera, se podría decir que bastante increíble para lo que son las épocas y para lo que se podía lograr con el cine de marionetas. Desafortunadamente en 1969 falleció, sin embargo se puede hablar de que fue uno de los precursores de lo que fue el uso de marionetas en el cine. Se podría decir que es una de las inspiraciones al que es una de las leyendas completas dentro de lo que es el uso de las marionetas. Hablamos por supuesto de Jim Henson. Jim Henson fue un titiritero y un productor de televisión estadounidense. Se dio a conocer cuando creó a unos personajes de pronto que les suenen un poco, los Muppets, que en España se les llamaban los teleñecos, pero bueno, teleñecos, Muppets, nosotros sabemos quiénes son. Estos eran muñecos de tela con mucha movilidad, y de hecho que no solamente mucha movilidad, sino que cada uno de los personajes tenía personalidades muy bien estructuradas. Incluso esto logró que muchos de los personajes de los Muppets se convirtieran en íconos culturales. Podemos hablar de Kermit o la rana René, o de Miss Piggy, que lograron alcanzar gran popularidad, del monstruo come galletas, el conde Contar, Elmo, Archibaldo. Y pues bueno, derivado a haber trabajado en los Muppets, lo empezó haciendo en un programa llamado Sesame Street, que llegó a Latinoamérica como Plaza Sésamo, y empezó primero con lo que fue Plaza Sésamo, hasta que en 1978 logró tener su propio show, el show de los Muppets. Durante la carrera de Henson, y gracias a la popularidad que alcanzaron los Muppets y Plaza Sésamo, Henson logró realizar algunos largometrajes que le ayudaron también a catapultarse como uno de los mejores marionetistas que estaban en Hollywood, no solo por la calidad de las actuaciones que se encontraban en la película, sino por la calidad de las marionetas que se utilizaban en estas producciones. Antes de hablar de estas películas, debemos mirar la influencia que tuvo Henson en Latinoamérica, porque bueno, centrarnos en los Muppets, no tanto en el tema del terror y todo este tipo de cosas. Los Muppets fue un concepto bastante innovador en cómo se hacían programas para niños.
digamos que ya existían programas para niños. Estamos diciendo que en Japón ya existían Niños en Crecimiento y muchísimos otros programas en distintos países, pero fue con Jim Henson donde se empezó a manejar un concepto bastante bueno, que era hacer pequeños sketches, puede ser de comedia, sketches de enseñanza, que buscaban no solo enseñar a los niños cosas como los números, las vocales, los colores y las cosas normales que tiene un programa infantil, sino también ayudar a entenderles algunos aspectos culturales o algunos aspectos de convivencia o de situaciones diarias que no todos los niños están acostumbrados, y que a través de un show infantil, si se hace sin miedo y si se hace con unos muy buenos guiones o de una manera muy empática y muy centralizada, pueden llegar a dar mensajes muy profundos. Los Muppets a lo largo de todos los años, estamos hablando del 78, son casi 50 años, 54 años de existencia de los Muppets, perdón, sí, 44, más de 40 años de la existencia de los Muppets. Han manejado temáticas o han explicado dentro del show de los Muppets cosas como el divorcio, poderles explicar a los niños qué es el tema del divorcio, porque los padres dejan de estar juntos, porque los niños no deben culparse por este tipo de cosas, temas como las pérdidas, cómo afrontar la pérdida de una mascota, cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Son temas bastante fuertes que no muchos programas de televisión los tratan, y no muchos programas de televisión los tratan de manera tan inteligente como lo han hecho los Muppets. Y pues obviamente esto va arraigado a que los Muppets también contaban, pues al contar con mucha influencia, han tenido la fortuna de tener dentro de sus shows a algunas personalidades invitadas, y estamos hablando que han tenido personajes del mundo de la música, del mundo del cine, del mundo del entretenimiento. Dentro del show de los Muppets hemos podido encontrar a Alice Cooper, a Vincent Price, hemos podido encontrar a Andrew Garfield, Jack Black, muchísimos actores, Robin Williams, muchísimos actores que han estado involucrados con los Muppets, explicando, así sea, Jack Black explicando cuántas partes tiene un hexágono, pero pues que son invitados y que animan mucho a ver este tipo de shows. Las parodias que se han hecho con los Muppets de canciones son impecables, canciones que han creado dentro del universo de los Muppets, e incluso las películas que se han hecho con los Muppets son cosas muy importantes dentro de la cultura. Nosotros pues recordamos, está Cuento de Navidad de Charles Dickens. Nosotros tenemos muchísimas versiones de Cuento de Navidad, más de 50 versiones existen de Cuento de Navidad, pero aparte de la de Rico McPato de Disney, creo que la versión más emblemática, que también es de Disney, es la versión de los Muppets, que tiene a Michael Caine, al Alfred del Batman de Christopher Nolan, como Mr. Scrooge. Entonces pues ver todo esto y cómo todo esto salió de la mentecita de Jim Henson es algo increíble, es algo para aplaudir. Y justamente por eso vamos a ver que su influencia dentro del cine ha sido bastante grande. Siguiendo ahora sí con el tema de otros proyectos que hizo Henson, aparte de lo que fue los Muppets, uno de los más aclamados fue el Labyrinth, que fue, de cierta manera protagonizada por David Bowie, aunque era el villano propiamente de la película, y la protagonista directamente era Jennifer Connelly. Esta película, la historia y la dirección corrió a cargo de Jim Henson, y esta película de 1986 narraba la historia de Sarah, una protagonista que tenía que cuidar a su hermanito menor, un adolescente que estaba cuidando a su hermanito menor, y la cual, después de pedirle al rey de los duendes o las hadas de que
se deshiciera de su hermanito, recibe la sorpresa justamente de Jared, el rey de los duendes, interpretado por el mítico David Bowie, uno de sus papeles más extraños dentro de lo que ha tenido en el cine, si no contamos también el que tuvo en La Ansia o en Zoolander. Este personaje se presenta ante Sarah y secuestra al hermanito de ella, y ella pues arrepentida por la decisión, porque pues era una de esas cosas que había dicho un poco en broma y un poco por estar enojada por una situación que pasó durante la película, decide seguir a este rey duende y se adentra en el mundo del laberinto, se adentra en un laberinto donde se encuentra un sinfín de seres que la van a ayudar en esta travesía buscando a su hermano. De hecho, esta película es bastante conocida no solo por David Bowie, por su trama, sino también por la música que hizo David Bowie, Magic Dance, que es una de las canciones emblemáticas de la película, pero también porque estas eran este tipo de películas que no solo era una historia de fantasía, sino que dentro de lo que se puede ver de la película, dentro de lo que escribió Henson, era como un viaje de madurez que tenía la protagonista, porque está en este tema de la adolescencia, está pasando de la adolescencia a la adultez y pues está empezando a afrontar ciertas responsabilidades, y este viaje místico que hace a través de las tierras del laberinto es una especie de metáfora de cómo ella afronta la madurez y cómo afronta estas responsabilidades, finalmente haciéndose cargo de su hermanito y de las cosas que tienen que hacer. Dentro de las criaturas que se crean para esta película también representan algunas cosas importantes dentro de lo que es la personalidad de esta Sarah. Tenemos a Hoggy, que es el enano irritable y traicionero, que representa justamente esta etapa más errática de la adolescencia, donde pues por lo general suelen ser un poco groseros o suelen ser un poco fastidiosos en cierta medida. Y por otro lado está Ludo, que es un monstruo lanudo que se puede comunicar con rocas y piedras y que es todo ternura y que busca ayudar siempre a los personajes. Involucra como esa inocencia que todavía está metida dentro de la adolescencia. ¿Qué se supone que haga ahora? Tu única opción es que pruebes una de estas puertas. Una de ellas te lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra te lleva a una agonía segura. Después de haber hecho Labyrinth, David Bowie se metió con otra producción, con The Dark Crystal. Esta era una historia netamente de fantasía, aunque bueno, Labyrinth era todavía estas historias que tenía personajes humanos que interactuaban con marionetas. Dark Crystal es todo lo contrario, era una película enteramente con solo marionetas. Todos los personajes, desde los héroes, los villanos y todas las criaturas que salen en esta producción son marionetas, lo cual a nivel técnico y a nivel de producción es una hazaña gigantesca, porque estamos hablando de cientos de marionetistas, cientos de equipos de producción en la creación de estas marionetas, en el movimiento de estas marionetas, ajenos a todo lo que es el tema de la dirección propiamente y de todas las cosas que suelen involucrar este tipo de películas. También, bueno, decimos que junto con estas películas también hizo algunas películas de los Muppets, y justamente el show de los Muppets fue retirado del aire durante la década de los 80, y aunque esto fue un duro golpe para Henson, digamos que tenía sus otras producciones y él apoyaba a muchas otras producciones que involucraban marionetas o estos seres por el estilo. Lastimosamente él falleció en 1990. Hay un documental muy bueno sobre la historia de Jim Henson en Disney Plus en este momento, que habla sobre todas las peripecias que tuvo que pasar para poder
adaptar o poder llevar estos personajes a la pequeña y a la gran pantalla. Lastimosamente no pudo ver el regreso de los Muppets después de que se hizo una película de los Muppets recientemente. El show de los Muppets regresó con nuevas historias, de hecho hizo unos cambios un poco a la narrativa del show de los Muppets, pero pues digamos que Henson hubiera estado orgulloso de poder ver cómo su trabajo regresaba a la televisión. Entonces son películas bastante entretenidas. Estas segundas no hablamos que sean películas para niños, de hecho son más películas para adolescentes o adultos, y es que justamente ahí está un poco el meollo del asunto, que la mayoría de las personas suelen pensar que al ser producciones que tienen marionetas son producciones que son para niños, y esto es una mentira. De hecho, con Dark Crystal se puede ver que la trama y los personajes son bastante oscuros. Volviendo a esto y explicándolo un poco, en Dark Crystal hablamos de que no todos los personajes son de las distintas razas. El mundo está dividido en dos razas en específico que están destinados, bueno, si no estoy mal, el tema es que cuando tocan un cristal el mundo cambia y se divide en dos. Una parte de este mundo es toda la bondad, mientras que la otra parte de este mundo representa la maldad, y esto hace que entre estas dos razas empiece una guerra donde los malos en un principio ganan y terminan desterrando a todos estos seres que son toda bondad. Y la historia se sitúa muchísimos años después, cuando un niño criado por los seres bondadosos es enviado a este castillo de los malos a recuperar el cristal y intentar devolver el orden natural de las cosas. Entonces es una trama un poquito más complicada porque estamos hablando de problemas bélicos, problemas entre dos facciones enfrentadas que se puede decir que es un poco incomprendida, pero que ha logrado ganar bastantes seguidores a lo largo de los años. De hecho, recientemente Netflix hizo una continuación de Dark Crystal, también utilizando el tema de las marionetas. Es una producción que no he visto, pero que sí sé que trata de rescatar un poco de lo hecho por Jim Henson durante los 80s. Al principio también hablaba de otro tipo de producciones que utilizan las marionetas. Hablamos de la historia sin fin. Esta es basada en la obra del mismo nombre escrita por Michael Lent. Esta es sobre un niño llamado Bastian que encuentra un libro que narra la historia de un mundo llamado fantasía. Es un mundo que está a punto de desaparecer, y justamente en lo que está leyendo Bastian está leyendo, valga la redundancia, la historia de Atreyu, que es un guerrero, bueno, es una especie de guerrero de uno de los lugares de fantasía, que se le encomienda como misión salvar a este mundo de su desaparición. De hecho, es encargado por la reina de fantasía a que busque el origen de la nada y pueda destruirla. Esta historia es interesante porque en un punto de la trama Bastian se empieza a dar cuenta que lo que él está leyendo dentro de la historia está pasando en paralelo a lo que él está viviendo. De hecho, los personajes dentro del libro pueden escucharlo a él, y él siente como si escuchara a los personajes. De hecho, él lo nombran dentro del libro, y aquí hay una narración bastante extraña en donde ambos personajes son conscientes que existe el otro y tratan como de advertirlos de los peligros. Este tipo de narración se ve mucho mejor en el libro. En el libro está dividido en algunas ediciones de los libros el texto está dividido en dos colores, donde en una parte estamos viendo todo lo que le está pasando a Bastian y en la otra parte estamos viendo lo que le está pasando a Atreyu, y en un punto de la historia ellos dos se encuentran y el lector pasa al mundo de fantasía y empieza a ser ayudado por Atreyu.
Esta película es una de las más emblemáticas de la época de los 80. Tiene canciones incluso muy emblemáticas como lo es Neverending Story Animal, que incluso salió en la segunda temporada de Stranger Things y se volvió un himno nuevamente. Y esta es una película que contó con 2 secuelas. En la tercera salió Jack Black, en la segunda salió uno de los niños de It, de la original de 1990. Y también creo que contó con una serie de televisión. Pero lo importante aquí es que muchos de los personajes que se crearon para este mundo de fantasía, como los gigantes de piedra, las esfinges y otras criaturas a lo largo de que se encuentra entre ellos a lo largo de su travesía, fueron hechos justamente con marionetas. Incluso Falkor, que es un dragón pero un dragón antiguo, un dragón chino, bueno, una especie de dragón chino, que es el que le sirve de montura a Atreus después de que pierde a su caballo, es justamente una marioneta y me arriesgaría a decir que es una de las marionetas más hermosas que existe dentro del mundo de la fantasía. Abajo, Ludo. ¿Ludo? ¿Ese es tu nombre? Oh, pareces una bestia tan tierna. Espero que tú sí seas lo que aparentas ser. Y es que justamente las marionetas utilizadas para crear monstruos son las que mejor salen. Aunque son un poquito difíciles de manejar porque estas suelen ser un poquito gigantes, son las que más detalles pueden tener y más llenas de vida suelen estar. Sin embargo, pues todavía estamos hablando de cosas relativamente bonitas. Ustedes dirán, yo les hablé de terror, pero todavía no hemos llegado a eso. Lo mencionamos un poquito con lo que fue Chucky, pero antes de eso tenemos que hablar también de otro director bastante reconocido que utilizó a las marionetas para algo que se podría decir una especie de parodia de mal gusto, bueno, dependiendo como ustedes lo vean, sobre todo lo que fue el cine de marionetas. Hablamos de Peter Jackson. De Peter Jackson ya hemos hablado en programa anterior. Peter Jackson tuvo una carrera cinematográfica bastante interesante, a pesar de que él alcanzó la fama con lo que fue la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit y películas como King Kong. En los principios de su carrera, digamos que Peter Jackson era como dirían los españoles, un macarra o una persona, un inadaptado social en muchas maneras, y el cine que él solía hacer era un cine un poco transgresor. Ya hablamos un poco de lo que fue Brain Dead o Tu mamá se ha comido a mi perro, que era como una vuelta de tuerca a la película de zombies con mucho humor negro, con mucha sangre, pero también podemos hablar de sus 2 primeras producciones. La primera es Bad Taste, donde unos extraterrestres bastante grotescos, hechos también mediante marionetas, buscan cazar a todos los seres humanos para poderlos convertir en hamburguesas y llevárselos a su planeta. Así de disparatada suena la historia, así de disparatada es la película, hecha con 4 pesos, como dirían algunos. Con los amigos del propio Jackson, con el propio Peter Jackson actuando dentro de la película, pero más adelante, cuando tuvo un poquito más de presupuesto y un poquito de reconocimiento, digamos que no a todas las personas les gustaba el concepto de los Muppets y Peter Jackson lo veía como algo un poquito infantil. Entonces él decidió crear su versión adulta de los Muppets. Esto los llamó los Feebles y creó una película llamada Meet the Feebles, que era una parodia completa. Hablamos que si los Muppets se trataba sobre la amistad, el positivismo, la aceptación, los Feebles de Peter Jackson tocaban temas como la drogadicción, las enfermedades de transmisión, las ETS para no decir la palabra, y pues muchísimos temas de carácter muy adulto, asesinatos, mafias y demás. De hecho, digamos que ver este tipo de películas requiere un estómago un poquito fuerte, sobre todo porque no es una película
que agrada a todo público. De hecho, es una película de culto para ciertas personas. De hecho, la película en sí trata sobre una compañía de teatro a la cual llega un nuevo integrante. Esta compañía de teatro se llama Los Feebles y se supone que en el universo de la película es una de las más exitosas que existe, gracias a una hipopótama que es la responsable del éxito de esta compañía. Sin embargo, en este momento está sufriendo, pues bueno, tiene sobrepeso y esto le está provocando algunos problemas graves de autoestima, y pues digamos que no es la única que tiene problemas dentro de la compañía. Hay otro de los integrantes que está manejando una red de pornografía, otro que es bastante promiscuo y es el que está haciendo que estas ETS se estén prolongando a lo largo de toda la compañía, y otro que es un drogadicto pero que utiliza la droga para escapar de los recuerdos que tiene de la guerra de Vietnam. De hecho, el clímax de la película llega cuando la hipopótama llega al punto de ser tratada tan mal que enloquece y decide tomar cartas en el asunto tomar cartas en el asunto y encargarse de cierta manera de todos sus compañeros. Es una película disparatadísima, una joya de culto para algunos, que recibió críticas muy duras durante su estreno, y creo que son de esas películas que actualmente no se podrían hacer. Pero bueno, es una de las joyas que existe dentro de el cine de marionetas. Digamos que en esta época también hubo varias así que trataban el tema de lo grotesco, el tema de la parodia. Una es también la película de los Garbage Pail Kills, que es un asco completo, y también es una película de esas olvidables que trasladó estas grotescos seres de laminitas al mundo del séptimo arte, también de manera bastante grotesca. Y también podemos hablar de Howard the Duck, que es uno de los personajes de Marvel más extraños, porque pues no está dentro de la liga principal de superhéroes, sino que es un personaje más estilo noir o bueno, de otro tipo de historias estilo policíaco, que también recibió una película en los 80, pero que también fue un fracaso en taquilla, que fue hecho con marionetas y curiosamente ha tenido un poco de relevancia en las nuevas películas de Marvel, haciendo pequeños cameos. Pero ahora sí, vamos a irnos en orden y vamos a hablar del tema de el terror, de todo esto que involucra muñecos, marionetas y elementos que suelen, elementos de este estilo que suelen ser responsables de asesinatos o de eventos catastróficos. Vamos a empezar primero por el año de 1959, la década de los 50. Hablamos de la legendaria serie de Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, y es que justamente en 1959 se estrenó el episodio de Dummy, que era una película donde un ventrílogo empezaba a sospechar que su muñeco tenía vida propia. Este es uno de esos episodios que se convirtió en un clásico del horror y sentó muchísimas de las bases para crear justamente criaturas de este estilo. De hecho, justamente en 1978 salió una película parecida llamada Magic, protagonizada por Sir Anthony Hopkins, que retomó este tema de el ventrílogo y su muñeco, que al parecer tenía vida propia, y pues esta tiene un enfoque un poquito más psicológico, porque pues estamos hablando de que están ocurriendo algunos asesinatos, parece que la marioneta está involucrada, pero también parece que el dueño de la marioneta tiene cierta ruptura, una fractura mental, que podría estar haciendo que la marioneta no sea la que esté involucrada en los asesinatos, sino que él tenga un tipo de doble personalidad de cierta manera. Eso también sería retomado, aunque este tema de este tipo de marionetas, las de ventrílocuo, también se han visto en otras producciones, en Escalofríos.
Escalofríos, que es de R.L. Stine. Empezó siendo una serie de libros y tiene unos relatos que se llaman La noche del muñeco viviente, que más adelante sería adaptado en la serie de televisión, y más adelante el personaje de este libro sería utilizado en la propia película de Escalofríos. Y hablamos también de Slappy, que es un muñeco de ventrílocuo, pero en este caso sí es un muñeco que adquirió vida propia. Creo que es una de las criaturas más emblemáticas dentro del mundo de Escalofríos. Y por último también está, esto sí es mucho más reciente, es la película de Dead Silence, que también involucra a un muñeco de ventrílocuo. En este caso es uno que está involucrado con una marionetista que fue acusada de brujería y fue quemada por unos pueblerinos, y a través de su marioneta buscó venganza. Entonces este tipo de marioneta, este tipo de muñeco de ventrílocuo es algo especial en el mundo del cine, también por la inquietud que puede generar al ver este tipo de muñecos. Si nos vamos un poquito más para los 80s, principios de los 80s, estamos hablando también de la película Poltergeist, que ustedes dirán, bueno, en Poltergeist, ¿dónde sale una marioneta? Bueno, propiamente no sale una marioneta, pero sí sale un muñeco de un payaso, un juguete de un payaso que cobra vida para poder atacar al niño de la familia que está viviendo en esta casa embrujada. Esta es una de las primeras veces, pues si estamos hablando de algunos que no alcanzaron a ver La Dimensión Desconocida, donde se veía un muñeco que en esencia parece completamente inofensivo, pero pues que resulta ser bastante peligroso para la integridad de los protagonistas. En el 84 llegó lo que fue Gremlins, que son esta es una película de comedia horror, que tiene estos muñecos animatrónicos, estas marionetas que son los Gremlins. La historia de los Gremlins es sencilla. Un hombre está buscando darle un regalo a su hijo y empieza a buscar en una tienda antigua atendida por un misterioso chino, el cual le muestra un montón de artículos, y hay uno en especial que no le quiere vender, que son los Muwai. Le da algunas recomendaciones, pero no se lo quiere vender. Le dice que las recomendaciones muy importantes son que no se deben mojar, que no les debe dar la luz del sol y que no se deben alimentar después de la medianoche. Al no querer vender este muñeco, el hombre aprovecha una distracción para robárselo y dárselo a su hijo. Le da las mismas instrucciones. De hecho, aquí podemos ver un jovencísimo Corey Feldman que sale como el amigo del protagonista, y podemos ver que la criatura en cuestión es este gremlin. Este primer gremlin es bastante tierno. Este es Gizmo, que es este primer gremlin bastante tierno, esta marionetica que yo creo que muchas de las personas en los 80 querían tener este tipo de personaje. Sin embargo, pues por descuido del protagonista ocurre lo que tiene que pasar, y es que Gizmo come después de la medianoche. Mojan por accidente a Gizmo. Al mojarlo se dan cuenta que Gizmo se divide se reproduce de esta manera, saliendo otras criaturas, unas 6-7 criaturas, y las cuales son otros gremlins así peluditos. Sin embargo, estos comen después de la medianoche, y al comer después de la medianoche estos se convierten en unos capullos, y de estos capullos salen otras versiones de los gremlins un poquito más reptilianas de cierta manera. Mientras que el primero era más peludito, estos segundos son más escamosos y mucho más peligrosos y llenos de sed de venganza. Estas criaturas, después de que se liberan, empiezan a atacar a muchas de las personas del pueblo, empiezan a crear algunos pequeños asesinatos, y como curiosidad adicional, la misma ciudad en la que está grabada esta película de los Gremlins fue la misma ciudad que utilizaron para hacer Hill Valley, la película de Volver al Futuro. Esta película de los Gremlins tuvo una secuela, donde después de haberse deshecho de estos primeros Gremlins y de Stripe, su primer enemigo, vuelven a aparecer los Gremlins, esta vez en un edificio de televisión en plena ciudad de Nueva York, si no estoy mal. Y aquí también hay un tema de algunos experimentos que están haciendo dentro del edificio,
que el edificio al parecer se utiliza para muchas cosas, y nos encontramos otras variaciones de estos gremlins, incluido un gremlin araña, un gremlin murciélago y un montón de variaciones por el mismo estilo. Una de las películas también más emblemáticas de la década de los 80, no solo por su mezcla de comedia y horror, sino por tener algunas de los mejores chistes para este tipo de películas. Y los gremlins se han convertido en monstruos por derecho propio del mundo del horror y la cultura popular. De hecho, es una de esas, Gremlins 1, bueno, y Gremlins 2 un poco, son de esas películas que si ustedes tienen un niño de 10, 12 años que quieren meterlo dentro del mundo del terror, es una película muy recomendable para que puedan entrar justamente en este bonito mundo del cine de terror. ¿Dónde estamos? Sara volvió. Mirad, milady, ya casi llegamos. Esas son las puertas de la ciudad de los gnomos. Ludo, Sir Didymus, hay que darnos prisa, casi no tenemos tiempo. Ya en la década de los 80, antes incluso que llegara Chucky, llegó otros muñecos, otras marionetas, esta vez de la mano de Puppet Master, otra película de terror de serie B que justamente inició una franquicia. Si no estoy mal, ahorita de Puppet Master de dar como 6-7 películas, ya tiene viajes en el tiempo y hasta nazis. Es una franquicia de títeres asesinos. Era una producción, bueno, era una película donde estas marionetas en sí mismas tenían cada uno habilidades únicas. Había uno que tenía mucha fuerza, había uno que tenía unos ganchos. Las criaturas de Puppet Master son también muy emblemáticas de cierta manera, y también pues son películas que están, si te gusta todo este cine en serie de marionetas y las películas de terror que involucran este tipo de elementos, es una de las más recomendables. Obviamente no estamos diciendo que sean obras de arte, son películas para pasar el rato, pero son bastante entretenidas y es otra perspectiva de cómo se pueden manejar estas marionetas para poder producir terror. También durante los 90 se utilizaron algunas marionetas, sobre todo en lo que fue las adaptaciones de algunos libros de fantasía, sobre todo fantasía para niños. En 1990 se estrenó Witches o Las Brujas, basado en un libro del escritor Roald Dahl, donde unos niños, una abuela le está contando a su hijo sobre la existencia de las brujas y cómo identificarlas, y curiosamente mientras están de vacaciones en un hotel se dan cuenta que están en una conferencia de brujas que están planeando cómo hacer para poder matar a los niños del mundo, contando con la mala suerte de que el protagonista en cuestión es convertido en un ratón por las malvadas brujas. Una película muy entretenida. Roald Dahl es el mismo autor de Matilda, es el mismo autor de Charlie y la fábrica de chocolates, y en esta película de las brujas también hay mucho de sus imaginativas historias, y es una película también muy buena. La transformación de las marionetas, hablamos no solo de los ratones, sino de la transformación que tienen las brujas, sobre todo la bruja líder que es caracterizada por la increíble Angelica Houston, y también tenemos la participación en esta película como el gerente del hotel de Rowan Atkinson o Mr. Bean. Entonces, esta caracterización de Angelica Houston como la bruja líder, esta nariz grande, este tipo de marioneta que crean alrededor de ella para poderla manipular y poder dar todo este miedo. Esto era una de las películas que a mí de niño me daba muchísimo miedo, incluso también cuando se convertía en esa rata horrible que era una marioneta, un animatrónico justamente hecho. Es una de esas experiencias de terror que de cierta manera me asustaron, pero me adentraron en todo lo que es este mundo del terror y de lo fantástico. Y finalmente pues están algunas otras producciones un poquito que tienen marionetas o muñecos que no se mueven. Estamos hablando de The Boy, que tiene su secuela llamada Brahms, que también involucra
una historia parecida con marionetas, aunque el eje de la historia es distinto. Y incluso hay hasta producciones hechas no para televisión, sino hasta para YouTube. Está Hug Me, I'm Scared, que es una serie web que involucra también una estética que parece de programa infantil, pero que tiene temas de horror existencial, filosofía y también violencia repentina. Es una serie que algunos la podrían considerar brillante, ustedes la podrían considerar incómoda, inquietante, pero pues es lo que hay en ese tema de entretenimiento. Finalizamos obviamente con la criatura más popular de las marionetas o de este tipo de muñecos. Bueno, dos de las más populares en este momento. Annabelle, de la saga de películas del Conjuro. Aunque pues la Annabelle que estamos viendo en la película se asemeja más a un muñeco ventrílocuo. La original es una Raggedy Ann, pero pues digamos que también se ha vuelto un icono. Y Chucky, el muñeco diabólico, la historia de Charlie Ray, el estrangulador. Se me olvidó el nombre de la ciudad. Un asesino que toma su nombre de Charles Manson, de Lee Harvey Oswald y de un rey también que es un asesino, Sherman Ray, otro rey, que son tres nombres de tres asesinos, el cual es asesinado por un policía y mediante el vudú pasa su alma a un muñeco de la línea Bad Guys o Buen Chico. Es uno de los más icónicos también por la cantidad de películas que tienen. Chucky es por sí mismo uno de los grandes iconos del terror, tanto antiguo como moderno, porque pues es de estos que ha tenido sus regresos. Tuvo dos primeras películas muy buenas, Chucky 1, Chill Play 1 y Chill Play 2 son muy buenas. La 3 baja un poquito el estandarte con todo el tema de la escuela militar, un Andy un poquito más grande, pero también es bastante disfrutable. La 4, que es la novia de Chucky, ya metió un poco más el tema de la comedia juntada al tema del terror, y también hay un tema de metareferencias a todo lo que es el cine del terror. El hijo de Chucky, que viene siendo la 5, se fue muchísimo más al tema de la parodia y lo hizo de una manera bastante extraña. Creo que después hablaremos más a fondo de todas las películas de Chucky. La sexta y la séptima, de Cult of Chucky y Seed of Chucky, la semilla de Chucky, no, Cult of Chucky y... Uy, se me fue el nombre de todas las películas de Chucky. Hola. Está Chucky 1, Chill Play 1, Chill Play 2, Chill Play 3. El hijo de Chucky, la novia de Chucky, que viene siendo la cuarta, que es donde sale Jennifer Till. La maldición de Chucky y el culto de Chucky. Son estas películas donde aparece el muñeco diabólico. Y finalmente la historia de Chucky en este momento está en producción, o pues se podría dar como finalizada, con la serie de Chill Place. Una serie que vuelve canon casi todas las películas de Chucky, pero creo que esta por sí misma necesita su propio especial por aparte, porque no solamente hace referencias a las películas de Chucky, sino a muchos personajes que están involucrados dentro del cine de terror, y hace referencias también a lo mismo. Aparte de Jennifer Tilly, que es la novia de Chucky, que sale en varias de las películas de la franquicia haciendo de ella misma y también haciendo de Tiffany, la novia de Chucky. También en la serie está Devon Sawa, que es uno es el protagonista de la primera película de Destino Final. También sale Meg Tilly, que es la hermana de Jennifer Tilly, que salió en la segunda película de Psicosis, en la secuela de Psicosis de Alfred Hitchcock. Y pues así esta serie tiene muchísimas referencias, personajes antiguos como Alex Vincent, que es el Andy de las películas originales, regresa de adulto para involucrarse en esta nueva trama de Chucky. Entonces pues Chucky viene siendo el icono cultural, y en lo personal es uno de mis personajes favoritos de lo que es el mundo de las películas y del cine de terror. Entonces con todo esto ustedes pueden ver que las marionetas van mucho más allá de ser herramientas narrativas. Podemos decir que en cierta manera son vehículos de emociones que nos confrontan
con lo que no queremos ver, esto inanimado que cobra vida, hace que lo tierno se vuelva siniestro y está presente dentro de la fantasía, está presente dentro del horror más puro, así como también puede estar presente en cosas tiernas y en cosas infantiles y en cosas puras, pero siempre las marionetas así serán protagonistas de muchas de nuestras pesadillas y de nuestros sueños más extraños. Y con esto terminamos el especial de cine de marionetas, los maestros marionetistas, que no sé todavía cómo le voy a poner al episodio. Nos estaremos escuchando en próximas semanas. Recuerden que pueden seguirnos en las redes de cada cual, así nos encuentran en Instagram, así nos encuentran en Facebook, así nos encuentran en Twitter, en Spotify, en YouTube como de cada cual. Ahí eventualmente estaremos subiendo los podcasts a medida que se vayan editando. Tengo pendientes ahí algunos especiales más adelante. Está el especial de JoJo's Bizarre Adventures y por ahí uno de Mad Max. Bueno, hay otras cositas ahí en las que estamos trabajando. Como ya les dije, estos son especiales globales que tratan de buscar, bueno, darles bastantes recomendaciones sobre películas, series o elementos que involucren marionetas. Sin embargo, lo ideal es que más adelante, a medida que vayamos avanzando, nos podamos entrar en sagas completas para poderlas desglosar a detalle, o incluso en una sola película para poder hacer una autopsia completa de lo que son este tipo de producciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy Joseba quien les habla y nos estaremos escuchando en una siguiente ocasión. Bye bye. Hoy queremos mostrarte la escuela RPG. Aquí nos esforzamos todos los días para enseñarte lo necesario para que puedas afrontar todos los retos que te da la vida. Para ayudarme con la explicación, te presentamos a Jimmy. Saluda, Jim. Hola, ¿cómo están? Él es un niño huérfano. Yo no soy huérfano, mis papás están por allá. Oh, ya veo. Dame un momento. Listo. Momento, ¿le acabas de disparar a mis papás? Como decía, él es un niño huérfano. Pero también le disparaste a Manchas, maldito animal insensible. El cual se va a embarcar en su próxima aventura para salvar a la humanidad, llegando a pelear contra el dios mismo de la creación junto con sus amigos de la infancia. Ay, mi pobre Manchas. Espera, ¿dijiste Dios? Este podría ser uno de tus destinos, aunque también puede que seas la reencarnación de un héroe de leyenda que está destinado a destruir las fuerzas del mal. Momento, yo no quiero ser ni un aventurero ni tampoco un héroe de leyenda. Quiero Aquí aprenderás lo necesario para tu aventura. Tendrás clases prácticas de combate. ¡Wow! ¿Flechas? Magia. ¿Bolas de fuego? No, ni flechas ni bolas de fuego. Quietos. Estrategia y negociación. Hagamos una cosa, tengo esta bolsa de oro, si no me disparan es toda suya. Y la habilidad más importante, y a la que seguramente le invertirás más tiempo. Hablamos de nuestro curso intensivo de pesca heroica, porque no puedes salvar el mundo sin haber atrapado una trucha de 10 libras. Y entonces amarramos el anzuelo al sedal y... Espera, ¿y esto para qué carajos me sirve? No, espera, vamos a seguir hablando de mi familia. Descubre habilidades únicas, desde cómo subir de nivel matando solamente jabalís durante 40 horas. No me ignores. O poder invocar entidades de nivel Dios, los cuales podrían destruir civilizaciones enteras. Útiles si necesitas que tu profesor de instituto entre en razón. O sea que si invoco cosas sí me vas a poner atención. Para inscribirte, solo habla con el jefe de tu pueblo de origen o dirígete a la brecha del fin del mundo más cercana. A ver, invocar. Oh, este está fácil. Invocar dragón. Ignis accesse dracone. Jimmy,
sé qué acabas de hacer. Pero creo que hasta aquí llegamos. ¿Algunas últimas palabras? Ahora sí me quieres escuchar. Ok, número 1, te odio. No sabes cuánto. Y número 2, no olviden escuchar los podcasts de La Vida es un Videojuego. Los pueden encontrar en Deezer y en Spotify. Sobre todo escuchen los de Escuela RPG. No siendo más, y ahora que no tengo ni familia ni a manchas, creo que me voy a ir a pescar.